Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas y sus protagonistas. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como les prometí, vamos a desentrañar un tema que sé que les apasiona, un tema que ha estado en el centro de la conversación en los últimos meses y que sigue generando ríos de tinta: la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, las estrellas fulgurantes de la exitosísima serie turca *Yalan*, o *Golden Boy*, como la conocemos y amamos en muchos rincones del planeta. Sí, lo adivinaron correctamente. Vamos a zambullirnos de lleno en esos gestos de cariño, esas miradas cargadas de significado, esos momentos robados que Mert parece dedicarle a Afra. Pero y aquí viene lo jugoso, prepárense porque vamos a analizar a fondo la reacción, digamos, enigmática, podríamos decir incluso, desconcertante, de Afra ante estas demostraciones. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita y preparen sus palomitas, porque este vídeo viene cargado de chismes jugosísimos, análisis profundos, teorías descabelladas y por supuesto, mucho corazón. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, como siempre, quiero extender una cordial invitación a todos aquellos que son nuevos por aquí. Si acaban de descubrir este rincón dedicado a las series turcas y sus protagonistas, sean muy bienvenidos. Les animo a que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, los mejores análisis, los debates más candentes y toda la información que necesitan para estar al día sobre sus series y celebridades favoritas. Su apoyo significa muchísimo para mí. Cada suscripción, cada like, cada comentario me da la energía que necesito para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si ya son parte de esta maravillosa familia, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por estar aquí, semana tras semana, compartiendo su pasión por las series turcas. Su fidelidad es el mejor regalo que puedo recibir. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos jóvenes talentos que han conquistado nuestros corazones no solo por su innegable habilidad actoral, sino también, y quizás aún más importante, por la química innegable, la conexión electrizante que proyectan tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde el instante en que *Yalan* irrumpió en nuestras vidas, la conexión entre Seyran y Ferit, sus personajes, trascendió la barrera de la pantalla, se coló en nuestros hogares y generó una ola imparable de especulaciones, teorías y, sobre todo, deseos entre los fans. Todos, absolutamente todos, queremos saber si esa magia que vemos en la serie es real, si el amor que interpretan es un reflejo de sus verdaderos sentimientos, si el cuento de hadas que nos muestran cada semana tiene un atisbo de verdad fuera del set de filmación. Y es que, seamos honestos, ¿cómo no ilusionarse? Las miradas intensas que se cruzan en el set, las sonrisas tímidas que intercambian durante las entrevistas, los roces accidentales que capturan las cámaras, las bromas cómplices entre toma y toma. Todo, absolutamente todo, alimentaba la esperanza de que Mert y Afra fueran algo más que compañeros de trabajo, que su relación fuera más allá de una simple amistad profesional. Y claro, con la creciente popularidad de la serie, con el fenómeno global en que se ha convertido *Yalan*, cada gesto, cada interacción entre ellos se convirtió en noticia de primera plana, en carnaza para los medios de comunicación, en tema de debate en las redes sociales y por supuesto, en combustible para nuestros sueños de un romance de película digno de Hollywood. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces es más compleja y menos romántica de lo que imaginamos en nuestra mente. A lo largo de estos meses, hemos sido testigos de diferentes demostraciones de afecto por parte de Mert hacia Afra. Desde pequeños detalles, aparentemente insignificantes, como ayudarla a sujetar su cabello cuando el viento jugaba una mala pasada, hasta miradas intensas y prolongadas durante las entrevistas, pasando por gestos protectores en medio de la multitud, como si quisiera resguardarla de la atención abrumadora. Acciones que sin duda harían suspirar a la más escéptica y despertarían la llama del romance en el corazón de cualquiera. Sin embargo, la reacción de Afra ante estas demostraciones, la forma en que responde a estos gestos de cariño, es lo que ha generado un verdadero debate, una profunda reflexión y un sinfín de teorías entre los fans.
Porque si bien en algunas ocasiones la hemos visto corresponder a estos gestos con sonrisas tímidas, miradas cómplices y pequeños roces juguetones, en otras, su respuesta ha sido, digamos, más reservada, incluso podríamos decir que en algunos momentos, ha parecido incómoda, distante, casi como si quisiera evitar cualquier tipo de contacto físico o emocional. Y aquí es donde entra el análisis profundo, la disección minuciosa de cada gesto, cada mirada, cada palabra. ¿Por qué esta reacción inesperada de Afra? ¿Qué se esconde detrás de esa aparente frialdad? ¿Acaso es timidez, incomodidad o simplemente una forma de protegerse de la presión mediática? Bueno, hay varias teorías que podríamos explorar, cada una con sus propios argumentos y evidencias. En primer lugar, es fundamental recordar que Mert y Afra son, ante todo, actores profesionales. Están trabajando en una serie de éxito con contratos y responsabilidades que cumplir. Saben que su química en pantalla es fundamental para el éxito de Yalan *, que la conexión entre Seyran y Ferit es lo que mantiene enganchados a millones de espectadores en todo el mundo. Por lo tanto, es muy posible que algunos de estos gestos de afecto sean, simplemente, parte de su trabajo, una forma de mantener viva la llama del romance entre Seyran y Ferit, y de complacer a los fans que tanto anhelan verlos juntos, aunque sea fuera de la pantalla. En segundo lugar, no podemos descartar la posibilidad de que Afra, simplemente, sea una persona más reservada, más introvertida que Mert. Quizás no se siente cómoda con las demostraciones públicas de afecto, o quizás prefiere mantener su vida personal alejada del foco mediático, resguardada de la atención constante de los paparazzi y los fans. Recordemos que la presión de la fama puede ser abrumadora, asfixiante, y que cada persona la maneja de manera diferente. Algunos disfrutan del protagonismo y la atención constante, mientras que otros prefieren mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. En tercer lugar, y esta es quizás la teoría más dolorosa, la más difícil de aceptar para los fans, es posible que sencillamente no exista un romance entre ellos. Que sean grandes amigos, compañeros de trabajo que se admiran y se respetan mutuamente, pero que no haya nada más allá de eso. Quizás Afra, al notar el interés romántico de Mert, está intentando marcar límites de una manera sutil, pero firme, para evitar confusiones, proteger su amistad y evitar alimentar falsas esperanzas entre los fans. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque esta última teoría nos lleva a otro punto importante, los rumores que han circulado persistentemente sobre la vida sentimental de Afra. Como muchos de ustedes saben, Afra estuvo saliendo durante mucho tiempo con el también talentosísimo actor Mert Yazgholu, una relación que fue muy seguida y apoyada por los fans. Y aunque la relación terminó, muchos creen que todavía existe un cariño y un respeto mutuo entre ellos. De hecho, algunos medios de comunicación han especulado con la posibilidad de una reconciliación entre Afra y Mert Yazgholu, lo que sin duda complicaría cualquier acercamiento romántico con Mert Ramazan Demir, ya que pondría a Afra en una situación delicada y la obligaría a elegir entre dos hombres importantes en su vida. Pero volviendo a las reacciones de Afra, es importante analizar el contexto específico en el que se producen. No es lo mismo una sonrisa cómplice en medio de una entrevista distendida y relajada, que una mirada seria y distante durante una alfombra roja llena de periodistas y flashes, donde cada gesto es analizado al milímetro y cada palabra es interpretada de 1000 maneras diferentes. Las circunstancias influyen enormemente y pueden modificar radicalmente la interpretación que hacemos de sus gestos. Además, es crucial recordar que no tenemos acceso a la verdad absoluta. Solo vemos una pequeña parte de la historia, la que se muestra en las pantallas, en las revistas y en las redes sociales. No sabemos lo que sucede detrás de cámaras en los momentos de intimidad, en las conversaciones privadas que comparten Mert y Afra lejos de la mirada del público. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y evitar sacar conclusiones precipitadas basándonos únicamente en lo que vemos en la superficie. Dicho esto, no podemos negar que la química entre Mert y Afra es innegable. La conexión que proyectan en pantalla es palpable, tangible, y ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Y aunque la reacción de Afra a las demostraciones de afecto de Mert pueda parecer inesperada en algunos momentos, es importante respetar su privacidad, su decisión y su forma de ser, sea cual sea. Al final, solo ella sabe lo que realmente siente y lo que está dispuesta a compartir con el mundo. Al final, lo que realmente importa es que ambos son excelentes actores, profesionales comprometidos con su trabajo y que nos están regalando interpretaciones memorables en *Yalan*.
Y como fans debemos disfrutar de su talento y apoyar su trabajo, sin presionarles ni exigirles que sean algo que no son. Debemos respetar su vida personal y dejar que ellos decidan cómo y cuándo compartirla con nosotros. La verdad es que el misterio que rodea su relación es parte del encanto, ¿no creen? Nos mantiene enganchados, nos hace especular, nos permite soñar con un romance de cuento de hadas, con una historia de amor digna de la gran pantalla. Y en definitiva nos divierte, nos entretiene y nos permite escapar de la rutina diaria. Así que en lugar de obsesionarnos con saber si están juntos o no, quizás deberíamos centrarnos en disfrutar de la serie, en apreciar su talento, en celebrar su éxito y en dejar que el tiempo nos revele la verdad, si es que hay alguna verdad que revelar. Porque, como dice el viejo y sabio dicho, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y hablando de la serie, ¿qué les está pareciendo esta temporada? Cuéntenme todo en los comentarios. ¿Qué opinan de la relación entre Seigran y Ferit? ¿Creen que superarán todos los obstáculos que se les presenten en el camino? ¿Confían en que su amor triunfará al final? Me encanta leer sus opiniones, conocer sus teorías y debatir sobre los personajes y las tramas de *Yalan*. Bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu, y sobre la reacción, a veces inesperada, de Afra a las demostraciones de afecto de Mert. Recuerden que todo esto es solo una especulación, una interpretación basada en lo que vemos en los medios y en lo que percibimos como fans. La verdad absoluta, solo la conocen ellos dos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Gracias. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre este tema, qué teorías tienen sobre la relación entre Mert y Afra. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que también se unan a la conversación. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima.